profecía que Dios ha dicho, ¿no? Estas 2 últimas décadas han cambiado radicalmente. Empezando, por ejemplo, el 11 de septiembre, ¿no? Hace 20 años, las Torres Gemelas fueron destruidas. A partir de allí, el mundo entero cambió, nada era seguro, ¿no? Mientras antes pensaba de que todo estaba seguro, y cambiaron radicalmente todos los medios de control, de seguridad, sobre todo en los aeropuertos y todo. Cambió el mundo por completo. Y luego después, pues, ha venido también esta pandemia que estamos todavía, en tiempo de pandemia, aún no ha concluido. Y también, pues, ha dado un giro radical, tremendo, ¿no? Tremendo ha cambiado. A la humanidad ha cambiado yo digo, casi por completo. Pero no para bien también, sino para mal. Ahora bien, los que estamos más cerca de la palabra, en lo personal, yo siempre glorifico a Dios aún por todas estas cosas. Y ustedes pueden pensar, ¿pero por qué? Primero porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, ¿no? Y si se está cumpliendo en nuestros días, pues para nosotros es una gran bendición, porque sabemos que a medida que se da cumplimiento a todo lo que está dicho, esto también a los cristianos también implica de que cada día estamos más cerca de ver al Señor, ¿no? Entonces, por eso la Biblia también tiene que cumplirse. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito. Hemos sido llamados a la salvación. En lo personal, pues, Dios nos ha bendecido grandemente, a pesar de que ha existido esta pandemia, ¿no? Dios nos ha fortalecido, sobre todo espiritualmente. Hemos crecido espiritualmente y yo alabo a Dios, glorifico a Dios, porque de alguna u otra manera Dios ha hecho una obra preciosa, ¿no? Y agradezco a Dios. Cuando empezó la pandemia, sabíamos que iba a ser algo muy duro, muy difícil. Entonces yo pensé, ¿no? Y dije, en tiempos difíciles, en tiempos cuando más la situación está más adversa, es cuando los hijos de Dios, pues, hay que demostrar y hay que vivirlo, no conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a la voluntad y al propósito de Dios, ¿no? Efectivamente, en esta pandemia hemos visto unos sacudones tremendos, ¿no? Y Dios permitiendo, para ver quién mismo estaba bien cimentado en la fe y quién no estaba cimentado en la fe, ¿verdad? Por eso yo agradezco también a Dios, ¿no? Y puso la criba, ¿no? La criba, ¿no? Para ir de alguna otra manera comprobando la fe de cada uno, de los que participan dentro de la iglesia. Porque no todos los que están es una gran realidad. Siempre la Biblia aparece creciendo juntos entre el trigo y la cizaña, ¿no? Eso es una gran realidad bíblica. Y nosotros los que hemos recibido la salvación no podemos tampoco negar a esta palabra. Entonces, a través de esta situación, hizo una parcial clasificación. No podemos ir total porque la venida del Señor aún no ha venido. Cuando venga el Señor sí separará por completo entre el trigo y la cizaña, ¿no? Entre el trigo y la paja también habla, ¿no? Entonces, con esta pandemia lo que ha hecho es una separación parcial, de alguna u otra manera, ¿no? Entre los que tenían la fe verdadera, entre los que hemos creído con nuestro corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, luchas, que Dios mismo permitiendo, porque es voluntad de Dios todo esto, que haya ocurrido, ¿no? Que haya venido, porque para que se cumpla el plan, el propósito de Dios tiene que cumplirse, ¿no? Y los hijos de Dios, lo único que tenemos que aceptar y dar gracias a Dios, ¿no? Por todas estas cosas que hemos visto. Entonces, repito,
gracias a Dios, pues ha permitido muchas cosas buenas. Sé que es verdad también, a través de esta pandemia, muchísimas personas han muerto, sobre todo puede haber dentro de ellos salvos y no salvos, hay muchas muertes. Sí, es así, es una verdad también. No me alegro por estas cosas, pero sí yo glorifico a Dios porque Dios a través de esto que ha venido me ha fortalecido aún muchísimo más en mi fe, ¿no? Y agradezco sobre todo a la iglesia de Galapagar, muy bien, ¿no? Muy agradecidos con Dios, a donde hemos visto el poder y la gloria de Dios de manera impresionante. Antes nosotros, por ejemplo, no teníamos medios de comunicación al alcance para predicar a más personas. A partir de ese momento cambiamos toda la estructura, todos los medios de comunicación, ¿no? O sea, antes estábamos tal vez un poco más alejados, esto nos permitió más unirnos, ¿no? En amor, en espíritu, en la misma fe y en la misma esperanza. Y buscar más a Dios con todo nuestro corazón. Entonces yo vi la mano de Dios en estos tiempos difíciles. He sido bendecido grandemente, aún materialmente, por el Señor. O sea, algo impresionante. ¿Yo por qué digo esto? Porque quiero glorificar a Dios también a través de estas cosas. Eso glorifica el nombre de Dios también a través de estas cosas, ¿no? Y agradezco a Dios. No, doy gracias a Dios y no me cansaré de agradecer a Dios por lo que ha hecho y por lo que está haciendo en este momento y por lo que seguirá aún haciendo en el futuro. Y aún aunque viniera otra pandemia, que sí lo habrá desde luego, porque estas cosas no es el fin de que con esta pandemia ya no habrá ninguna situación mala, al contrario, tal vez vendrá otra, no tal vez, vendrá cosas más terribles y más duras. Y alguien que me esté escuchando dirá, es que soy negativo. No, no lo soy negativo. De hecho, es muy difícil. Digamos, yo vengo del área comercial, siempre he sido vendedor. Y he sido formado en un carácter de una mentalidad positiva, de ver la vida aún con un enfoque distinto, aunque todo sea negro, todo sea oscuro, antes también, ¿no? Pero hablando bíblicamente, conforme a la palabra de Dios, no vienen cosas mejores en sí, vendrán tiempos más difíciles. Y yo no lo digo a ustedes para que os tengáis miedo o para intimidar, no. Más bien os digo, como dice la Biblia, para que os veléis, para que estemos velando. El que está velando, nada de las cosas que vienen os sorprende. Pero los que están dormidos, cualquier cosa os sorprende, os lamenta. Por eso el Señor ha dicho velad, ¿no? Velad y orad. Una manera que Dios ha enviado después de recibir la salvación, hay que vivir conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu que Dios ha dado. No viviendo de esta forma, entonces hay una gran dificultad aún dentro de la iglesia, porque la otra parte que también quiero indicar que he visto, que los hermanos que han recibido la salvación, sí, pues es verdad que sí ha recibido la salvación, pero seguramente como su fe es muy débil, pues le ha hecho más de, digamos, de, como dice aquí, enfriarse, ¿no? Espiritualmente. O sea, como hablaba la iglesia de Sardis, dice que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo la iglesia de Sardis, dice que eres cristiano, pero hablando en las obras, pero estás bloqueado o aniquilado en la vida cristiana, que sí puede haber casos, de hecho muchísimos también ha ocurrido a través de esta situación que ha venido, ¿verdad?
¿Por qué ha ocurrido esto? Porque no ha estado bien cimentado en la fe, no ha estado cerca de la palabra de Dios, no ha escuchado consejos de Dios, se ha dejado más mover por sus instintos carnales y del mundo, por lo que da informaciones del mundo antes que confiar en la palabra de Dios. Entonces, como más confía en sus instintos, en la información que transmite los medios de comunicación o cualquier otro medio, entonces, claro, su corazón, su mente se inunda de todas estas cosas y lo que hace es alejarse cada día más de la comunión con Dios, la comunión dentro de la iglesia, comunión a través de la oración. ¿Y qué fuerza va a tener para hablar del Evangelio? ¿No? Eso también ha ocurrido, ¿no? Y pienso que aún hay muchos, aún en medio de vosotros está esta situación, ¿verdad? ¿No? Que han recibido la salvación, pero dicen ser cristianos, pero al mismo tiempo están dormidos, ¿no? No hablo de dormir físicamente, sino espiritualmente están durmiendo. ¿Por qué están dormidos? Porque se han dejado llevar por el engaño del engañador, ¿sí? Se han dejado llevar por la mentira de Satanás. Han dado más crédito a la mentira antes que a las promesas y a la palabra de Dios. Se han dejado, entonces, claro, existe este tipo de cristianos que están totalmente apáticos, inútiles para la obra de Dios, sin fuerza para evangelizar, sin carácter de Cristo, ¿no? Y dando más oído a las informaciones negativas que ofrece. Entonces, claro, se encuentran en esa situación así, ¿verdad? También existen esas cosas. Si ustedes, como está escrita la iglesia de Sardis, luego vamos a ver el capítulo y el versículo. Si no veláis, las cosas que están para morir terminarán muriéndose, ¿no? Eso explica. Vamos a leer. Marquemos aquí porque vamos a regresar a este mismo lugar. Vamos a la iglesia de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 3, versículo 2, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, dice así. Veámoslas juntos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están, ¿para qué? Para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una de las claves, por llamar clave, es vigilar en el Espíritu. Si no, todas las cosas van a morir, nuestra vida de fe va a morir. No estoy hablando que van a morir los salvos, no podemos morir en el infierno, pero sí, la vida cristiana va a ser una vida de fracaso, una vida miserable, pobre, ¿verdad? Yo siempre también oro por mí mismo al Señor. Si voy a estar así, mejor llévame, Señor. ¿Para qué estoy en este mundo? Ya conocí muchos años el pecado, la maldad. ¿Para qué necesito esta vida? Si ya no voy a vivir conforme a tu voluntad, Señor, eso mi oración siempre a Dios, ¿verdad? Porque si estamos aquí es para la gloria de Dios. Si Dios permite vivir un tiempo más es para glorificar. Pero si ya no se cumple ese propósito, yo a los hermanos también digo, mejor hay que retirarse. Porque quedándose en esta tierra, somos piedra de tropiezo para muchos que sí querrán venir. Y por causa de ser piedra de tropiezo, no querrán entrar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque van a decir, pues mira, cristiano, dice ser hijo de Dios. Mira, entonces yo no quiero ser causa, que ninguno vaya al infierno por mi causa. No quiero ser, no.
porque algún día estaremos de pie delante de Dios. Así que si no soy útil, hay que apartarse del camino, ¿no? Es verdad. Eso hay que tener el carácter. Los verdaderos cristianos tenemos que tener ese carácter. No solamente el carácter para vivir en el pecado, porque también para eso sí hay carácter, pero tener el carácter para llevar a cabo una vida cristiana, eso se requiere de mucha, negar a nosotros mismos en algunas ocasiones y aferrarnos como clavo ardiente al propósito de Dios, ¿verdad? No hay otra forma, ¿no? Aquí la iglesia de Sardis tenía ese problema, ¿no? Estaba muerta. ¿Por qué estaba muerta? No hay otra razón, explicación bíblica que por el pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es el que manda al infierno a los impíos. Por el pecado sufrió Cristo. Por el pecado fue vituperado nuestro Señor. Por el pecado fue echado del huerto del Edén Adán. Por el pecado, pues será la destrucción eterna. Pero que nosotros cuando hemos entendido la gracia de Dios, que este pecado nos podía haber llevado al infierno, cuando entendemos no solamente intelectualmente, porque es fácil entender intelectualmente, porque la Biblia se puede leer, todos los que han aprendido a leer pueden leer. No hay que entender intelectualmente, o necesita usted ir a hacer cursos teológicos. Esos son meramente una manera de informar o de aprender una cosa. Pero la palabra de Dios va mucho más que esto. La palabra de Dios trasciende todas estas cosas. La palabra de Dios baja a nuestro corazón, a nuestro espíritu, hace que vivamos como hijos de Dios, pero no por nuestra fuerza ni por nuestro carácter. Es porque Dios mismo está aquí, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si no está aquí, no hay nada que hacer, ¿verdad? Por eso los cristianos, si no buscamos a Dios, ustedes no buscan a Dios de corazón, y serán hombres o mujeres inútiles ante el Señor. Pero si buscan de corazón, buscan la palabra, entonces Dios también usará su vida preciosamente en cualquier circunstancia y en cualquier área, en cualquier campo o cualquier situación en que estemos viviendo. Los apóstoles, ellos en medio de persecuciones, en medio de muchísimas dificultades, tribulaciones, ellos glorificaron a Dios, aún ofrendaron sus vidas para el Señor y lo hicieron con muchísimo amor y con muchísimo corazón, ¿verdad? Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Si no, miremos el libro de los Hechos. Mire, aquí el caso de Juan y Pedro. Hechos capítulo 5. No, aquí. Ellos pues predicaron el Evangelio. Hechos capítulo 5, versículo 41. Aquí aparecen. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos. Aquí la palabra muy importante para nosotros también. De ser tenidos, ¿por qué? Por dignos de padecer afrenta por causa de quién. Aquí habla del nombre. ¿Del nombre de quién nombre habla aquí? El nombre de Jesús. El nombre de nuestro Salvador. Ellos, aquí dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos, porque padecer por el Señor es ser dignos. Pero padecer en algunas ocasiones por causa nuestras mismas, esa es vergüenza, ¿verdad? ¿Sí? Es una vergüenza. ¿Ok?
Muchos, digamos, cristianos, que sí puede ser también, ellos dicen, yo estoy sufriendo muchísimo por causa del Señor. Yo digo, habrá que ver. Habrá que ver. Una hermana dice, esas son pruebas buscadas, ¿no? Pruebas que tú mismo lo buscas. Y claro, tiene que cumplirse también la palabra de Dios. Hebreos 12 explica de la disciplina de a quienes Dios ha tomado por hijos. Entonces esas son pruebas cuando uno mismo va, ¿no? Va en contra de la palabra de Dios viviendo. Entonces, si ha recibido la salvación, Dios no tiene compromiso con nadie más que con su palabra. Y los que quieren vivir bajo su voluntad, a ese Dios bendice aún mucho más. Pero a los hijos rebeldes, Dios también disciplina. Y disciplina muy duro. Azota a todo que haya tomado por hijo. Porque el que ama, en este caso Dios nos ha amado, a sí mismo disciplina mucho, ¿no? ¿Por qué disciplina? Hemos dicho. Porque, sencilla razón, porque no se vive conforme a la palabra de Dios. Dios no es un Dios injusto, no es un Padre, ay, como ya, qué malo es, no. Dios no quiere disciplinar a nadie. Pero si a un cristiano ha recibido la salvación, no dejará sin disciplina. Eso significa que va a sufrir mucho, va a padecer mucho por causa de su pecado. La iglesia de Corinto, ellos en la cena del Señor se adelantaban y bebían y se embriagaban. Estaban, en otras palabras, borrachos. Más adelante, 1 Corintios capítulo 11, luego Pablo dijo, muchos están débiles. ¿Qué es débiles ahí? ¿Débiles en qué? En que no hay comunión con Dios. ¿No? Su corazón está más en el mundo, están débiles. Otros están enfermos. ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué? Porque el pecado tiene una consecuencia. Y Dios ahora usando también el COVID. El COVID, ¿qué digo? El COVID, no digo el COVID, el COVID. Sí, aún puede sacar de este mundo como un medio. Y muchos dicen también duermen, ¿verdad? Duermen. La Biblia dice duermen, tiene que abandonar este mundo. Tiene que salir de este mundo. Porque Dios, después que nosotros hemos recibido la salvación, nos anhela celosamente como sus hijos. Ustedes, por ejemplo, muchos son padres, tal vez aquí. Si tienes hijos y sus hijos son drogadictos, ladrones, borrachos, fuman, ¿no? Pregunto, ¿ustedes pueden estar orgullosos de sus hijos? Nadie puede estar orgulloso de un hijo así. ¿Ese hijo qué es? Vergüenza. Como dicen en nuestro país, trágame tierra por cuando, ¿no? Porque es una vergüenza. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestro Padre, si cometemos muchos errores, claro, el nombre de nuestro Señor es vituperado por causa nuestra. Entonces el Padre es cuando cae la disciplina del Señor, ¿verdad? Es cuando viene a disciplinarnos. Entonces usted no puede decir en ese momento, es que llevar la vida cristiana, así que yo sufro mucho. No, se está engañando usted mismo, porque a Dios nadie puede engañar. Son pruebas que usted se lo ha ganado por su comportamiento, por su concupiscencia que sale de su corazón. O sea, ha escuchado más la voz de Satanás que la voz de Dios. Entonces vive otra vez carnalmente. Entonces si usted ha recibido la salvación, entonces Dios sí o sí tiene que disciplinarlo. Entonces lo que hay que hacer es confesión de pecados rápidamente para que tenga una correcta relación entre usted y Dios. Porque mientras no exista la confesión, entonces su espíritu está contristado
porque fue sellado para el día de la redención, o su espíritu está apagado. O sea, no tiene esa relación. Por ejemplo, un hijo malcriado y el padre que quiere vivir correctamente, su relación no es la misma que un hijo obediente, totalmente distinto. Así nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Si nosotros vivimos dando la espalda a Dios, no esperemos también que Dios nos bendiga grandemente, ¿no? Entonces, claro, ahí vienen situaciones, ¿no? como la que acabo de... que puede haber enfermedades, debilidad, estoy débil, ¿no? Y luego dicen, no, es que estoy padeciendo por el Señor mucho. No, usted está padeciendo porque usted no está viviendo la vida cristiana. Para padecer conforme a la palabra de Dios, aquí vemos un ejemplo que hemos leído, ¿no? Aquí Pedro y Juan, ellos fueron encarcelados, fueron vituperados. Aquí estaban haciendo la obra de Dios. Entonces Dios es recíproco, le da el gozo. Por eso ellos aquí salen, ¿qué? Gozosos, salen alegres. Porque ¿quién es el que da el gozo? Nuestro Dios. Pero uno que está viviendo en la carne, que está viviendo bajo sus propios pensamientos, ¿qué gozo va a haber allí? No hay ningún tipo de gozo. No. Rey David, después que había cometido pecado de adulterio y todo eso, devuelve el gozo de mi salvación. Espíritu noble me sustente, porque cuando uno vive en el Espíritu hay gozo, hay bendición. Pero cuando ustedes viven de cualquier manera, hasta el aire que respiran le aflige, ¿verdad? Sí, es así, porque Dios ha prometido en su palabra. Ahora, no somos infalibles aún, también nosotros. Ahí los que vivimos conforme a la voluntad de Dios siempre hay muchas dificultades, pero es mejor padecer como cristiano, dice luego Pedro aquí, como malhechor y otros pecados más. Es mejor, ¿no? Es mejor, porque eso da gloria a Dios, eso glorifica el nombre de Dios. Sí. Entonces, retomando otra vez el tema de la pandemia, ¿qué ha pasado con muchos cristianos? La parte que digo ahora, acabo de explicarlo, ¿no? De que se han alejado, ¿no? Entonces han perdido todo contacto, toda relación con los hermanos, con la iglesia, y todo lo mira mal. Esa es una característica. Antes, primero empieza con los hermanos. Ese hermano tan feo, tan gordo, ¿cómo se ha engordado tan rápido con la cuarentena? Empieza, ¿no? Por ejemplo. Ese hermano tan calvo que ya ahora ya le ha caído el pelo. Ese hermano no se viste, así empieza. Y por último va con el predicador. Ese es el orden, ¿sí? Eso tengo un poquito de experiencia ya. Tengo 12 años dirigiendo una iglesia también. Dios me ha permitido un poquito de experiencia. Empieza así. Luego hasta las paredes ya lo ve mal, ¿verdad? Sí, eso también pasa, eso también le dijeron a Pablo, ¿no? Antes querían dar ciprocía en nuestros propios ojos. ¿Dónde está ese amor? Dijo Pablo. Pero antes Pablo le querían dar necesaria los ojos, no a Pablo, pero luego querían dar la espalda, ¿verdad? Luego todo el mundo parece ser culpable, menos el que ha cometido ese tipo de pecado. Eso siempre ocurre en los creyentes también, esa parte. Eso ya los que hemos conocido un poco sabemos cómo vienen las cosas, ¿no? Nadie a veces dice, yo soy culpable, ¿no? Yo tengo que cambiar mi corazón, yo tengo que mirar desde otro enfoque. No, nadie dice eso. Siempre lo más rápido es señalar para justificar sus malos hechos, sus malos comportamientos, sus sinvergüencerías, como dicen también aquí, ¿verdad? Eso aplica, ¿no?
Entonces a veces el predicador, quien está dirigiendo, hay que saber bien cómo, por qué vienen estas cosas, ¿no? Al menos en los no salvos, eso ya se eleva a la potencia, ¿verdad? Se eleva también a la potencia. También eso se eleva muchísimo más las cosas. Todo esto ha venido, ¿no?, en estos tiempos en que estamos viviendo la iglesia, ¿no?, la iglesia del Señor. Sí, y Dios permitiendo, desde luego, para que se dé cumplimiento a todo lo que el Señor ha dicho. O alguien escucha a un predicador diciendo, vamos a orar para que todas estas cosas no ocurran. Por más que ores, por más que hagas lo que digas, que lo que hagas, Dios no va a detener para que se cumpla su voluntad y su palabra. Eso lo hará en el tiempo que Dios así lo estime conveniente, así lo hará. Si este es el tiempo en que Dios ha permitido venir esto, gracias a Dios, porque nosotros somos partícipes del cumplimiento de las muchas profecías que se están dando ahora en estos tiempos, ¿sí? Yo por eso agradezco a Dios, porque digo, gracias Señor, porque somos partícipes de lo que tiene que cumplirse en todo lo que estamos viendo, en todo lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, vemos todas las cosas que se mueven ahora en estos tiempos, en estos últimos tiempos. Por eso Pablo a estos tiempos le llamó tiempos de peligro. ¿Por qué llamó tiempos de peligro? Porque los cristianos aún están en una situación muy difícil. Mucha dificultad hay ahora, ¿verdad? Por eso, si no mantenemos vigilantes, como ha dicho la iglesia de Sardis, las cosas que están a punto de, que están en la UCI, terminarán muriendo, ¿verdad? Sí, porque ahora son tiempos muy duros, tiempos tremendos. Ahora el mundo quiere arrasar con todo. Ahora el mundo, lo que es malo, pecaminoso, lo que ofende el nombre de Dios, dice, esto es buenísimo. Así lo dice el mundo, ¿verdad? Y a lo que es de Dios, a lo que es de bendición, eso es malo. Quieren de la luz, que es la palabra de Dios, quieren convertirse en ¿la qué? En las tinieblas. Y de las tinieblas quieren presentarse como luz. Esos son estos tiempos en que estamos viviendo. Y si usted aún no ha asimilado eso, es porque hay que estar más cerca de Dios, más cerca de la palabra, más cerca de los hermanos. Porque esto no se ve a veces con ojos físicos. Esto hay que vivir en el Espíritu, hay que mirar en el Espíritu, ¿verdad? No se puede esto medir con algo, solamente a través del Espíritu, por medio de la palabra podemos ver estas cosas que estamos viviendo. Todo lo moral que vemos ahora, todas estas cosas que vemos, es tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Yo no tengo palabras para describir, ¿no?, de las cosas que ustedes también han visto. Muy difícil, estamos en tiempos muy duros, muy difíciles, ¿verdad? Muy duro, muy difícil. Pero una cosa tienen que saber ustedes, sobre todo los salvos. Pero Dios nos tendrá siempre a los salvos en el hueco de sus manos. Eso sí lo sabemos también, ¿verdad? Eso también es una realidad. Estaremos firmes y seguros si vivimos bajo su propósito, bajo su voluntad. Estaremos así hasta cuando el Señor venga. Dios lo conoce todas las cosas. Esto para Dios no es una cuestión que a Él le sorprende como nos puede sorprender a nosotros. Esto es algo que Él mismo está permitiendo que nosotros pues experimentemos o veamos esta situación, ¿sí? Dios todo lo tiene bajo control y todo hay un tiempo. A Él nadie se escapa de esta situación.
¿Entiende usted esto? Por eso ustedes deben seguir fieles a Dios, los que han recibido la salvación. Dejarse de muchas quejas. Porque para quejarse todo el mundo podemos quejarnos, ¿no? Y si se queja, hay que quejarse a Dios. Él le puede responder. Hay que seguir a Dios de corazón, ¿no? Es mi consejo para los que han recibido la salvación. Y los que no han recibido la salvación, presten mucha atención, porque tal vez este sea el último llamado para que venga al arrepentimiento. Tal vez no habrá otra oportunidad. Acérquese, hombre pecador, porque tal vez esta sea la última alternativa o la última oportunidad que Dios le quiera dar. Si desprecia después de esto, habrá despreciado lo más grande y lo más precioso que Dios ha querido dar mientras estaba en este mundo, y que nunca lo experimentará, porque su corazón ha sido más duro que la misma piedra. Porque también en medio de nosotros hay personas que aún no han entendido bien la salvación, ¿verdad? No han entendido. Por eso yo ya le voy a explicar una cosa. Le ha ocurrido en mi iglesia, o en la iglesia del Señor en este caso, o en la iglesia donde estoy. Primero, ¿por qué Pablo mandó a examinar la fe? No mandó a los incrédulos, mandó a los santos de Corinto, ¿verdad? Porque Pablo estaba muy preocupado de que si alguien participando no tenga salvación. Entonces Pablo manda examinar la fe. Probar a vosotros mismos, ha dicho así, la fe. Sí, hay que probar nuestra fe. Pero ¿cómo puedo probar? La Biblia es el espejo del alma y del espíritu, y con nuestra conciencia y con nuestro corazón hay que decir lo siguiente: Señor, ¿soy salvo? Si no soy salvo, por favor, revélame. Dios que anhela, Dios que ve su anhelo, en este caso de su corazón, puede hacer abrir los ojos y entender. En iglesia había dos casos, muchos años, un caso. Dentro de los casos, uno airoso, otro no airoso. Hablo del primero, lo malo. Desde que casi fundó la iglesia, un miembro. Escuchando no sé cuántos seminarios ni cuántos sermones. Hablando siempre de la palabra de Dios. De un momento a otro, una vuelta de 180 grados, pero no hacia una dirección que pensaba que iba, sino a donde su corazón estaba todo ese tiempo enfocado. Dio ese giro, ¿verdad? ¿Entiende? Eso no ocurrió de un momento a otro, eso lo tenía siempre en su corazón. Y no lo digo porque un miembro va, no. Cualquiera de nosotros podemos salir, si es voluntad de Dios, a otra iglesia, pero que sea una iglesia que predique la palabra correctamente. Pero cuando sale un miembro y va a una iglesia pagana, una iglesia donde no hay palabra de Dios, entonces hemos dado cuenta de que, como dijo Pablo, hemos arado, hemos trabajado en vano durante todos estos años. ¿No? Es decir,
ella durante muchos años vivió como hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Se sabe, ¿no? Doble moral, doble cara. Ah, sí, muy bien, salvación es etcétera. Por eso, mire, los testimonios, sí, son de bendición. Pero más que los testimonios, luego hay que ver el fruto que tiene que acompañar al testimonio. Porque decir yo soy salvo tal día, tal hora, a veces ya lo han memorizado. Lo inventan algunas personas. Y ya se ha confirmado esto. No estoy diciendo esto como norma general. Estoy hablando de manera excepcional o de manera puntual, por si acaso. No quiero tampoco confundirle a nadie con el mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque hay pruebas que están demostradas así. ¿No? Ah, sí soy salvo, tal, pero viviendo como hipócrita muchos años. Entonces es la típica, o típico, como dice la Biblia, una puerca que ha estado solamente lavada. ¿No? O como el perro que vuelve a su vómito. La puerca, teniendo una naturaleza como es, en cuanto ha habido la oportunidad, o hay la oportunidad, vuelve a la situación. El perro, aunque para nosotros es asqueroso comer un vómito, pero para el perro es lo más delicioso comer su propio vómito, ¿verdad? Así son los impíos, así son los que no han creído bien en la palabra de Dios. Vuelven otra vez a la situación anterior, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la primera situación os he explicado ahora, ¿no? Y no digo que, por ejemplo, ha estado 1 mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses, ok, de alguna otra manera puedo decir, oh, está bien. Pero pasando muchos años, y después ella se da cuenta que no se da cuenta él que no hay salvación, ¿no? Y cree que hay salvación en otros lugares, entonces claro, el resultado nunca mismo ha sido salvo. Por eso la Biblia dice, salieron de nosotros para confirmar que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, dentro de la iglesia. Otro caso, o el uno, ¿no? El otro, igual casi. Salvo, yo recibí la salvación. Nosotros un poco distinto, ¿no? Mirando la situación de cada uno. Después él, ahora entiendo la salvación. ¿Cuántos años pasaron en la iglesia? Más de 12 años. Ahora usted puede confirmar y decir, ¿y cómo sabe ahora? Porque por su propia boca, ahora sí, llorando, da testimonio. He estado viviendo como hipócrita. Durante todos estos años, es más, he estado sirviendo entre la iglesia. Ahora me doy cuenta y recién entiendo qué significa ser salvo. ¿Verdad? Así, su testimonio ahora. ¿Por qué digo esto a ustedes? Porque tal vez puede haber un caso. No solamente digo por esta iglesia. Esto es común en las iglesias, que también se predica correctamente. Si Pablo mandó a examinar la fe en aquel momento, y esa misma palabra nosotros hablamos aquí, hay que examinar cada uno su fe. Probar a vosotros mismos. No sabéis que Cristo está en vosotros. Cristo está en vosotros significa está el Espíritu Santo aquí. Al menos que estéis reprobados, el Espíritu Santo no está aquí. El Espíritu Santo solamente está aquí si ha recibido salvación. No ha recibido salvación, el Espíritu Santo no puede estar aquí. Aunque su mente piense
o su conocimiento piense, pero no está aquí, no está aquí. Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Cristo no está en Él, no es de Él. Si el Espíritu que nos ha dado el Señor no está, entonces no es del Señor, no es salvo. Aún no tiene salvación. No tiene salvación aún. Por más que se esfuerce, por más que diga con su boca. Y si no está, no está. Porque la vida cristiana no se lleva solo. Alguien dijo, un gran predicador, y es una verdad: el que pretenda llevar la vida cristiana solo, cuando hablo de solo, estoy hablando de que no tiene a Dios o el Espíritu Santo. Cuando alguien pretenda llevar la vida cristiana solo, es como que si estuviera llevando unos 200 kilos en su hombro. Eso es imposible. Podrá por un momento caminar hasta donde puede caminar. Pero luego lo que lleva lo aplastará. Porque no se puede llevar la vida cristiana así. ¿Verdad? Se lo digo. Porque yo digo por mi vida mía también. Si no hubiese sido Dios sosteniendo todos los días, ¿qué sería de mi vida? No podemos llevar por nuestra fuerza. Más tarde o más temprano, eso que lleva os aplastará. ¿Verdad? Es así, está explicando. En cambio, los que tenemos la gracia de Dios, el Espíritu Santo, la carga no lo llevo yo. El Señor lleva mi carga. Distinto. Y si el Señor lleva mi carga, yo puedo caminar ligero. ¿Por qué? Porque el Señor lleva mi carga. El Señor, ¿qué dijo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomar mi yugo y mi carga, que es ligera. Nadie puede pretender llevar la vida cristiana cargando su propia carga, su propio peso. Eso es lo mismo que decir sin salvación. Lo mismo. Trato de explicar con ejemplos para que podamos entender tal vez un poco mejor. ¿Sí? Por eso los que aún no tienen salvación, hay un versículo muy precioso, está en Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los habitantes de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Con ese versículo Charles Spurgeon recibió la salvación. Él pensaba también que el predicador, ¿no?, que predicaba, y en un día de mucha nieve no pudo llegar a la iglesia donde él asistía a dar su sermón. Y entró en una iglesia muy pequeña. Y justo el predicador de aquel momento también no había podido llegar. Pensamos que era por la misma situación de la nieve que había caído. Se levanta como aquí, como nosotros aquí, ¿no?, uno de los presidentes tal vez se levantó y comienza a predicar. Y Charles Spurgeon sentado allí. Y le dices, eres un hombre pecador. Si no te arrepientes, ahora vas al infierno. A él eso lo trascendió su corazón y cogió este versículo. Mirad, y coge Isaías 42, veamos este versículo. Isaías 42, versículo 22, si no me equivoco, vamos a ver. Isaías 45.
22. Isaías 45, 22. Leamos juntos. Dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Charles Spurgeon se convirtió en uno de los predicadores más eminentes y que es llamado como el príncipe de los predicadores. Con esta palabra: mirad a mí. Pero aquí no estaba hablando que le mire al predicador, no. Estaba diciendo: mira la cruz. También mira tu pecado. Mira la cruz. Porque para eso murió Cristo en la cruz. Hombre pecador, eres inútil sin el Señor. Si no te arrepientes hoy de tus pecados, te espera un juicio en el infierno. Habló el predicador, un predicador Nobel. No era un predicador que tenía mucha experiencia en el púlpito, porque Dios, cuando quiere usa, ¿no?, a quien le parece, ¿no? Así. Entonces, y se salvó. Y se salvó todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otra forma. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro Salvador. Por eso aquí tal vez existan personas que no tienen salvación también. Es posible que no tengan salvación. Y ustedes son conscientes y su conciencia le puede estar diciendo ahora esto, ¿verdad? Sobre todo para ellos digo, hay que mirar la cruz. Porque si miras solamente tu corazón, tu vida, morirás con tu pecado y habrás despreciado la sangre preciosa de Cristo, por quien pagó y murió, no solamente por quien ha rechazado, sino murió por todos los hombres pecadores. Aún por los que le dan la espalda a Dios, Cristo murió. Él derramó por todos los hombres. En la época de Jesús, estando Jesús mismo, imagínense, si estaba Jesús predicando, ¿no?, en aldea, sinagoga, varias ciudades, Jesús anunciando el reino de Dios. Muchos creyeron y le siguieron, pero muchos también rechazaron, se van. Eso está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, ya luego lo miramos. Y Jesús, viendo a sus discípulos, dijo: ¿vosotros también queréis ir? Y Pedro le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por eso le digo a ustedes, a los que sobre todo están escuchando aquí por primera vez o no entienden el Evangelio, si no hay otra manera de encontrar con Dios, solamente a través de su palabra, como Isaías, hay que mirad la cruz, como veamos el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 6. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. Vamos desde el 66, dijimos, ¿no? San Juan 6, 66, 67. Vamos a leer juntos. Dice así:
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oírlos también vosotros? Hizo la pregunta Jesús. Y luego vamos a continuar en el 68. La respuesta de Simón Pedro dice, el del 69 dice, y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora también, a través de la pandemia, usando o con el pretexto de la pandemia, muchísimos han dejado de congregarse, muchísimos han ido de la iglesia. Y Jesús dijo: ¿ustedes también quieren ir? ¿No? Eso le dice a los discípulos. La respuesta magnífica, preciosa que da Pedro. ¿Dónde iremos? ¿A quién iremos? Eso decimos los corazones de los salvos. ¿No? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay verdadera gozo, paz, bendición. Fuera de Cristo no hay nada. Hay muchísimos jóvenes que están muy confundidos porque el diablo así ha engañado. Y no solamente jóvenes. No, jóvenes, viejos, ancianos, de todo. Pero un poco más, en mayor número pueden ser los jóvenes. ¿En qué sentido? En que ellos dicen: desde que he recibido la salvación, todos los males me han venido. Mejor estuve sin la iglesia y sin venir a escuchar la palabra de Dios. Esa es una gran mentira. El pueblo de Israel también dijeron así, los incrédulos: mejor estuvimos en Egipto. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? ¿Acaso no hay ahí sepulcros para que nos entierren? Eso también dijeron los pueblos judíos. Egipto representa esclavitud. ¿Cómo pueden decir estas personas así que mejor están en el mundo sin Dios? ¿Cómo? Hombre, eso es una gran mentira. Esto es lo que pasa, que Satanás ha engañado y sigue engañando, diciendo: mejor no vayas a la iglesia o no vayas a escuchar la palabra. Porque desde que vas a escuchar la palabra, todos los males han venido. Me he quedado sin trabajo, me he quedado sin marido, me he quedado sin hijo, me he quedado sin esto. Comienzan a enumerar. Estaba así, estaba muy bien, pero de que me acerca a la iglesia ahora me duele el estómago, ahora me duelen los ojos, ahora me duelen las uñas, me duelen las pestañas, me duele el pelo. Cualquier excusa pone por delante. ¿No? ¿Cómo puede un hombre estar bendecido sin Dios? Eso es imposible. Yo lo digo con testimonio propio también, porque he recibido la salvación. Yo no puedo decir que antes, sin salvación, estaba mejor que ahora. No. Y ojo, no estoy diciendo de que después de recibir la salvación todos los males o todos los problemas me han resuelto, porque eso así tampoco es así. Pero los males, los problemas, las luchas, las dificultades, ya no los llevo solo. Ahora lo llevo acompañado del Señor, totalmente distinto. Antes, sin Dios, es como, para que tengan una ilustración más ahora, ¿no? Para que puedan entender. Es como que a mí, por ejemplo, me vayan a operar, diga el médico: usted tiene que operar, pero no le voy a anestesiar, solamente le voy a abrir así, ¿no? Hombre, ¿quién puede soportar esto? No es lo mismo, ¿no? Vamos a poner anestesia.
¿no? Para operar. Es totalmente distinto. La anestesia amortigua ¿qué? El dolor. La presencia de Dios en el corazón de uno hace que todas las cosas vayan distintas. No sea lo mismo. Por eso si alguno de vosotros piensas así, sepas que estás totalmente confundido. No es porque lo digo en mis palabras, es porque el Señor así lo está explicando. Y si aún tienes duda, pues hay que hacer muchas consultas para que aclares todas estas dudas, ¿verdad? Porque Dios no quiere que vivas engañado ni mueras engañado. Pero el diablo sí quiere que vivas engañado y mueras engañado y seas un acompañante del diablo al infierno. Eso sí quiere el diablo. Lo que quiere Dios es, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es vuelta al otro lado de Dios, ¿verdad? Quiere que vengas al conocimiento de la palabra, para que no vivas engañado. El trabajo del diablo es que vivas engañado. Sí, y eso trabaja con el mundo entero, trabaja el diablo así, engañando a la gente. Desde el principio engañó a Eva y sigue engañando aún a los hombres. El trabajo del diablo es engañar. Por eso él es considerado como el padre de los mentirosos, padre de mentira, es considerado. Y los que escuchan su mentira también son engañados, los que aceptan. ¿Sí? Y a veces el hombre, hablando en general, los hombres más dan oído o crédito a la mentira antes que la verdad. Y eso también es parte de estos tiempos. Sobre todo las falsas doctrinas tienen comezón de oír estas cosas. Se amontonarán obreros o predicadores conforme a sus concupiscencias. No sufrirá la sana doctrina, sino que escucharán a fábulas de estas engañosas y escucharán más de sus errores antes que a la palabra de Dios. Sí, esto existe ahora también. Por eso ustedes ven las iglesias apóstatas, las iglesias que vemos ahora llenas, pero las iglesias aquí, mire, aquí faltan algunos, que no sé si faltaron, pero aquí faltan llenar. ¿Por qué ocurre esto? Porque tienen comezón de escuchar estas cosas, estas doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Tienen cauterizada la conciencia, dijo Pablo. ¿Verdad? Es así. Entonces, quieren escuchar estas cosas emocionales, sentimentales a veces de los hombres, ¿no? Sí, existen estas cosas. Entonces, a veces cuando viene aquí, dice, aquí es aburrido. Aquí me tienen 2 horas, 1 hora y media escuchando. ¿No? Allí voy a otro lugar. Ay, cómo siento la presencia de Dios. ¿Por qué sientes ahí la presencia de Dios? ¿No será que sientes la presencia del diablo? ¿Cómo sabes si es presencia de Dios o es presencia del diablo? ¿Cómo sabes? Pregunto. En lo personal, yo estuve participando 16 años en esto. Por eso siempre a veces me preguntan a mí, yo con toda humildad os digo, de estas cosas no tengo nada que aprender porque lo viví por mucho tiempo, ¿no? O sea que no vengas a engañar de alguna otra manera, porque lo conozco muy de cerca, porque lo participé aún de estas cosas y sé que esto es falso. Pero claro, las personas van más con esto, ¿no? De escuchar estas cosas. Sí, qué bonito, el predicador es más guapo, hay hermanas más guapas, ¿no? En cambio acá a la iglesia, los hermanos todos así serios, ¿no? O sea, el diablo cómo trabaja, ¿no? ¿De qué sirven que sean guapos? ¿De qué sirve que tengan muchas cosas si su corazón está vacío? Si aún Dios no está. ¿Para qué sirve eso? Esos son cultos religiosos, vida religiosa.
Pero donde dos o tres, pero la Biblia no aparece dos o tres que no sean salvos, dos o tres, están reunidos en el nombre de Dios, entonces el Señor está. Y si Dios está aquí, no necesitamos más cosas. No necesitamos estas payasadas, ni estos sentimientos emocionales para confirmación que Dios está. ¿Verdad? Solamente necesitamos 3 corazones o más, en este caso, para que el Señor esté. ¿Sí? Porque de nada sirve que esté repleto, por ejemplo, aquí, puede haber muchísima gente. ¿De qué sirve? Si de pronto Dios, por ejemplo, aquí nadie fuera salvo, ¿de qué sirve eso? No serviría para nada. Pero si aquí yo sé que por la fe hay mucho más de 3 reunidos, estamos reunidos, entonces Dios está aquí, trabajando a través del Espíritu. Si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Lo tenemos todo con Dios, todo. No necesitamos más que a Dios y a los hermanos fieles con el corazón para hacer la obra de Dios. Porque con 1 o 2 que reciban la salvación es una explosión de fe para el Evangelio. Por ejemplo, hablamos un momento de Charles Spurgeon. Un salvo revolucionó el Evangelio en los años 1800 en Inglaterra. O sea, hizo una explosión enorme con un corazón que viva apasionado por Dios. Puede ser como una bomba expansiva cuando cae en un lugar, ¿no? Así. Puede causar muchas almas, puede traer al Señor. Porque allí está Dios trabajando. Entonces, volvemos al texto. Fíjese que queremos meditar. Vamos al texto donde habíamos empezado, hablando netamente de la vida cristiana. Ya aquí, Pedro, en 1 Pedro capítulo 4,1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Aquí Pedro hablando a los cristianos, aquí ha dicho, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí está hablando a la iglesia, basta, stop, basta ya el tiempo que ha pasado. Es verdad, ya en el mundo, sin el Señor, habíamos cometido muchísimos errores, muchísimo pecado. Basta ya. Como dicen que los españoles, para ya. Si el Señor así nos dirá, ¿no? Para ya, por favor. Si eres cristiano, para ya. Para, por favor. Para. No andes como el mulo sin entendimiento, que necesita el cabestro y el freno, ¿no? Para sujetar. Ya para. Igual. Pedro igual. Basta ya. ¿No? ¿De qué? Basta ya de. Porque antes vivíamos así, sin conocer a Dios, vivíamos. Pero a los cristianos, a la iglesia, stop ya. Ok, basta ya. Basta. Cuando alguien le molesta demasiado, no dice, ya para, por favor, para. No prosigas más, detén. ¿No? Pedro, a través de esta carta, también escribió a los santos. Ha dicho, volvemos otra vez, el 3. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En las lascivias, en concupiscencia, en embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatría. El 4.
A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿A quién está hablando? A estos, a los no salvos. Por ejemplo, alguien ha recibido la salvación hoy, por ejemplo, y sus amigos no han recibido la salvación. Si antes su amigo era el compañero fiel de la borrachera, ¿no? Y usted ha recibido la salvación, entonces ya no le gusta participar de esto. Entonces a su amigo, el amigo va a decir, este es extraño, raro. Antes participábamos, ahora ya no quiere. ¿Por qué ya no quiere? Porque su vida ha cambiado. Ahora es una nueva criatura. ¿Sí? Ahora ya no le interesa. Los que quieren todavía disfrutar de la juerga, como hablan aquí, de la discoteca, cuando uno ha recibido la salvación, y ese ambiente no le atrae para nada. Esas de lucecitas y todas esas cosas, esa oscuridad. Y usted dirá, ¿cómo sabe usted? Pues yo he visto en los vídeos, lo que sea. Yo aquí no he participado en ninguna de estas. Entonces, claro, ya eso no nos llama la atención. Pero si usted ahora está escuchando y dice recibir salvación, si esto a usted le atrae, entonces desde un principio hay que analizar su fe. ¿Verdad? En lo personal a mí eso no me llama la atención. Y usted dirá, es que solamente la discoteca. Cualquier otra cosa que no glorifique el nombre de Dios tampoco me llama la atención. Hoy por hoy en Internet encuentra de todo. ¿Verdad? Es un medio de información que está al alcance de todo el mundo. Sin censura puede adquirir cualquier cosa, puede mirar. Entonces, claro, los no salvos siempre van a ir buscando muchísimas cosas que quieren ver sus ojos y que quiere complacer a su corazón. Ahí aparecen pornografías, otras cosas más. Entonces, claro, ¿por qué? Porque eso quiere. Pero a los que han recibido la salvación, ya estas cosas va cerrando. Ha cerrado, en este caso, ya tiempo pasado, ha cerrado, ha pasado página. Entonces ya no. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en cada uno. Sí, Dios está haciendo la obra en nosotros. Entonces esas cosas no atraen. Por ejemplo, esas películas de terror y de muerte. Yo no sé si ustedes han escuchado la meditación, yo hablé sobre una de las películas o de las series Netflix, el juego de calamar, una serie coreana, una de las más vistas en toda la historia. Impresionante, ¿verdad? Y tiene cauterizado, cultivado casi a todo el mundo. Pienso, salvo los verdaderos cristianos. O también los cristianos que tal vez están débiles, también están enganchados. Si analizamos esto en su contenido, no aporta nada edificante para nuestra vida. Todo lo contrario. Lo que se transmite ahí, violencia, muerte, satisfacción, viendo cómo mueren estas personas. Eso es salido desde el mismo corazón del diablo. Como para que los hijos de Dios estemos, qué lindo eso. No, ¿cómo vamos a estar a estas cosas? Aplaudiendo. Eso ni me edifica, ni me aporta nada. Yo siempre digo a mi familia, esto a mí no me edifica. Y si no me edifica, no lo necesito. Yo necesito cosas que me aporten, no que me resten. Si me restan, ¿para qué quiero yo esto?
hay que creer así. Hay que saber diferenciar primero, o hay que saber discernir a través del Espíritu entre estas cosas. Y una de las cosas que he visto durante estos tiempos, que la iglesia está carente de discernimiento en el Espíritu. Esto es por una razón y causa, porque no están viviendo conforme a la palabra. Algunos, hablo en general sobre todo estas cosas. En otras palabras, están dormidos. Y cualquier cosa que le pone el diablo a sus ojos, ¡ah, qué bonito esto! Volvemos al rey David. Rey David, conforme corazón de Dios, tuvo debilidad y sabemos la historia. Cometió muchísimos pecados. ¿Por qué? Cometió. Un pecado lleva a otro. Así, en cadena. Esto va en cadena. Más y más pecado, así. Va cubriendo uno al otro, así. Si vamos a ilustrar un poco, ¿no? Por un ejemplo, nada más. Ejemplo. El rey David, cuando acometió el primer pecado, acostando con la mujer que no era de él, pues al principio, si alguien le pregunta, ¿no? Vamos a poner, rey David, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues hombre, pues hay que dar gusto al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, solamente, no digo que diga bíblicamente, solamente un poco de ilustrar esto. Bueno, ok. Otra pregunta, ha matado a Urías el Eteo. ¿Cómo te sentiste, rey David, después que mandaste a asesinar al marido de la mujer que te acostaste? Pues mira, pues tenía que morirse, pues, ¿qué más vamos a hacer? En otras palabras, hasta aquel momento las cosas le daban igual. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado su corazón. ¿Sí? Esa es la razón. Cuando se despabila, como decían los españoles, rey David, cuando es enviado por Dios al profeta Natán y le hace que se despabile y le haga despertar o haga salir de esto. Y ahí él se da cuenta, porque palabra profeta Natán es palabra de Dios. En otras palabras, Dios mismo hablando. Entonces, claro, rey David, cuando escuchó la palabra de Dios, ahí es cuando él se dio cuenta de que había metido la pata hasta más allá del fondo. Por eso Salmo 51 es una exclamación profunda de su corazón, de arrepentimiento, profundo, de dolor. A veces así puede pasar, tal vez, alguno de vosotros que estamos aquí. Cometimos un pecado, no pasa nada. Otro pecado, no pasa nada. Estamos viendo la película de Netflix, la más popular, Juego de Calamar, ¿no? Ah, qué bien. Vemos otra película igual, vemos otras cosas igual. Luego, ¿qué pasa? Cuando viene a la iglesia, ay, qué aburrido. Comienza de lejos a estar bostezando, está pescando, ahí. Así, como los judíos cuando están en el muro de lamentación, están así ellos. Así están. Ustedes cuando vayan a Jerusalén van a ver así. No, bueno, los judíos están rezando, ¿no? Orando. Pero los cristianos están sentados, están así. Pero es por el sueño. Le aburre la palabra. Aunque Dios quiere hablar por la palabra, pero su corazón no abre, no entrega a Dios. Entonces, claro, está así. Porque en el momento que abre el corazón, entonces la palabra entra como al rey David y es más que una espada de doble filo, ¿no? Si le coges por aquí, corta, coge por aquí, corta, esta parte corta.
entra y va rompiendo hasta los tuétanos, huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hace una explosión en el corazón. Esa es una transformación milagrosa de Dios. Eso hace la palabra de Dios, ¿no? Para quienes abren su vida, su corazón. Ilustré por qué al rey David esto, porque el rey David, ¿no?, estaba en una situación así. Entonces, a través de la palabra que escuchó, entonces él luego ya no fue lo mismo, su vida cambió. Pero ojo, para terminar, aunque el Señor ha pagado todos y cada uno de nuestros pecados, sí, ha pagado sin que ninguno quede fuera. Porque si uno no está pagado, por ese hay que ir al infierno. Porque la salvación es completa para perdón de pecados todos. ¿Ok? Limpio. ¿Ok? Eso lo sabemos aquí. ¿Ok? Eso es correcto. Pero, ojo, pero luego el pecado tiene sus consecuencias. Sí, el pecado tiene sus consecuencias. Aún terrenalmente. Por eso, antes de cometer cualquier cosa, hay que pensar 20 veces o 1000 veces. El rey David, sí, Dios lo perdonó. Dios le perdonó. Pero su hijo, Absalón, lo que él hizo en secreto, luego su hijo lo hizo públicamente ante el pueblo. Corazón de David, muy triste, mucho dolor. Pienso que él, inclusive cuando mataron a su hijo, quisiera ser yo el que muere en su lugar, escuchando cómo había muerto su hijo. Consecuencias. Sí, Dios ha perdonado, ok, todo ha limpiado para salvación. Por eso también aquí muchos de ustedes o nosotros mismos hemos recibido salvación. Ok, todo perdonado bien. Por fe lo sabemos así. Pero hemos dejado un pasado que ha sido un pasado muy duro y que a veces tenemos que ir reparando ahora. Porque Dios no dice, eres salvo, pues déjale nomás ahí que... No. Ojo. Hay un pasado, lo que hay que reparar, lo que se puede reparar desde luego, Dios manda a reparar. Por ejemplo, si tenías hijos tirados por ahí, botados, pues, hombre, atiéndelos, ayúdalos, ¿no? No sé, yo soy cristiano, soy nacido de nuevo, pues hay que... No. Enfréntate con valentía ahora para resolver la situación también del pasado. Rey David, ¿por qué digo esto de Rey David? Porque alguien dirá, porque muchos se sostienen esto, como Rey David cometió eso, yo también entonces. No, ojo. Solamente Dios y el Rey David sabe que lo que pasó después en su corazón, lo que le pasó con sus hijos. Sí, ahora Rey David estará disfrutando de la presencia de Dios, pero mientras vivió aquí, ¿por consecuencia de qué? Del pecado. ¿No? Entonces, por eso, nosotros debemos pensar o pedir a Dios rápidamente antes de cometer cualquier locura. Como está escrito en la Biblia, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, ¿no? Las moscas muertas, el pecado. Así, una pequeña locura, al que es considerado como sabio, como hijo de Dios en este caso, ¿no? Una pequeña cosilla pecadito, hace lo que es bueno
de como ha dicho el perfume del perfumista. Las moscas le hicieron dañar lo más precioso del perfumista, lo que le ha costado muchísimo. Lo mandó, lo destruyó. Así nosotros en la vida cristiana, al menos, cualquier locura, cualquier cosita, ¿no? Puede venir muchas consecuencias en nuestra vida ahora de fe también, ¿no? Ok, yo creo que se nos fue el tiempo. Ya son las, ¿no? Yo creo que tenemos que, otra de todas formas, agradezco también a ustedes por haber venido y que sigamos creciendo en la fe. No somos perfectos. Los que estamos dirigiendo a la iglesia también somos débiles, igual que vosotros. Seamos tolerantes. En vez de juzgar, criticar, apoyen. Una cosa es estar aquí, otra cosa es estar allí, ¿verdad? En lo personal he estado en las dos posiciones, ¿no? Y ya ustedes cuando tengan la oportunidad, Dios usará también su vida, entonces también sabrán. Por eso la iglesia de Trancón no se puede quedar así. Y no pongan pretexto de que si no. Hombre, hay que trabajar, hay que seguir. En ningún lugar del planeta de la Tierra, sobre todo en estos tiempos difíciles, el diablo no nos pone una alfombra roja para que digan pasen ustedes los cristianos para que hagan la obra. No, de ninguna manera. Todos estamos en el mismo camino, en el mismo barco y en la misma, unos tal vez en distintas luchas. En otras palabras, todos tenemos que luchar. Así que no hay excusa para nadie en ese sentido. No piensa que solamente acá nosotros, no. En todo el mundo, todos los cristianos tenemos que batallar. Como Pablo dijo, batallé contra fieras, contra todas las cosas. Ok, vamos a dar gracias a Dios. Oh, amado Dios, una vez más agradecemos por este tiempo que tú nos diste, Señor, de estar juntos en tu palabra. Hoy hemos hablado de la vida cristiana, pero de algunos otros temas más. Y tú has permitido, Señor, estar reunidos aquí con cada uno de los hermanos, de todos los que han participado en esta hora. Síguele ayudándole, Señor, por favor, porque aún somos muy débiles en nuestra fe, pero tú eres mucho más poderoso que puedes ayudarnos a sustentar todos los días, Señor, aún en nuestra debilidad. Y no queremos ser hombres inútiles en nuestra salvación, sino queremos ser hombres y mujeres que luchen hasta el final, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Guarda, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos que pertenecen a la iglesia de Trancón. Guarda, Señor, al evangelista, a su familia, a los que trabajan arduamente, Señor, en esta obra. Sé que tú le bendecirás grandemente, Señor. Sé que tú le ayudarás en todas las cosas. Sé que tú harás una obra preciosa aún estos días a través de esta iglesia, Señor. Y queremos seguir adelante, Señor, en la misma fe y en la misma comunión juntos para el único propósito que es ganar almas para ti, amado Dios. Gracias te damos, Señor, una vez más y el resto del tiempo dejamos todas las cosas en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.